Ahí está ya. Bien, hoy es miércoles 19 de enero del 2022 y vamos a iniciar esta sesión de teoría de ontología y fake news. El tema de hoy es noticias falsas, conceptos generales. Ya estamos en un punto donde ya vamos casi terminando y ahí es donde pues vamos a ver qué es este tema de noticias falsas y sobre todo pues lo que es el entramado de lo que está pasando actualmente, porque fíjense, hoy es miércoles y en las majaderas, ¿verdad? Pues es el día en que empiezan a detectar cuáles son las fake news. Y dices, wow. Y la sección se llama infodemia, justamente, que es lo que decimos que es un concepto totalmente falso, erróneo, equivocado por completo, porque además ellos nos van a curar de la infodemia. Lo bueno es que no tienen mucho material. Resulta que como no tienen material, ahora quieren que la ciudadanía les envíe la información. Ni siquiera tienen la capacidad ya de pues buscar o incluso armar esas cosas. Se están quedando sin creatividad. Eso realmente me llamó la atención hoy esta mañana. Estar viendo todo lo que pasa en Twitter, porque en Twitter yo me entero de muchas cosas, de lo que pasa en ese ámbito, ¿verdad? De las majaderas, sin tener que estar ahí como que poniendo el canal. Bueno, lo cual nos hace ver que estamos comentando y tratando temas que tienen que ver con lo que es algo que hay que estar pensando, hay que estar realmente, no me gusta la idea combatiendo porque eso es muy bélico, pero sí diré desarmando, desarticular. Esos son conceptos que me parecen mejor. No hay que entrar en su palabrerío, ¿verdad? Bélico, porque eso nada más genera pues polarización y es uno de los objetivos de esa sección de las majaderas, que nos polaricemos. Pero yo pienso que es más bien lo que hay que hacer es tener mucha paciencia y pues desarmar ese rompecabezas que está mal hecho, porque nada más juntan piececitas sin que peguen unas con otras y nada más porque coinciden las partes, pues ya dicen que tienen algo que decirnos, pero en realidad no. Entonces yo aquí espero que les sea de mucha utilidad a ustedes para que realmente tengan elementos para desarticular eso que está pues mal articulado justamente. Tiene que ver con la cuestión de cómo se construye eh, enunciados que después afectan y que la gente usa y que además empiezan a estar en todos los lugares. Entonces hay que desarticularlos. Entonces, me gustaría iniciar ya sin más preámbulos para que podamos tener elementos para poder justamente hacer lo que les digo que hay que hacer, que es desarticular esa mala construcción ideológica de un gobierno populista. Entonces, le voy a pedir al profe Mendiola que me permita compartir mi presentación de hoy. Gracias. Bien, aquí está. Noticias falsas, conceptos generales. Así es como le llamé a esta sección, sobre todo porque realmente hay que dar unos conceptos que nos empiecen a poner en lo que es estas noticias falsas en este momento. ¿Qué, qué es lo que ha hecho que pues tengan tanto éxito? Porque tienen éxito.
Y eso es de lo que se trata esta sesión de hoy. Entonces, primero comienzo con este tema que es agnotología, que es la creación deliberada de ignorancia. Y Robert Proctor es un teórico que la puso ahí en juego. Y tiene que ver con esta manera en que deliberadamente se produce ignorancia. Esa es una de las cosas que está pasando ahorita. Y además, el asunto de la ignorancia cuesta mucho combatirlo. No basta con que tú le digas a alguien es ignorante y le muestres lo que ignora si no tiene la voluntad de salir de la ignorancia. Y es un problema de México. No basta con estar alfabetizados para dejar de ser ignorantes. No basta con leer para dejar de ser ignorantes si no se tiene la capacidad intelectual de ir más allá de lo que dicen ciertos textos, porque pues de pronto te puedes empezar a leer cierto tipo de información que realmente te está encerrando, no te está liberando. Entonces, es un problema que le veo muy grande a la cuestión de la ignorancia, que parecería que con saber leer ciertos libros, ya dejas de ser ignorante. Pero si solo lees únicamente cuestiones que son libros ideológicos y sin crítica alguna, pues te estás encerrando más en una ignorancia y además eso la refuerza. Entonces ahí es donde hay pues un montón de gente, ¿verdad? Con malas intenciones, que justamente lo que promueven es que la gente siga siendo ignorante, que no salga de eso. ¿Por qué? Porque eso hace que sean fácilmente manipulables y que crean cosas que no son ciertas y que además, pues eso, pues como ya vimos, incluso les haga sentir que tienen la razón, que están en algo que pues es bueno. Y eso es muy peligroso para una sociedad democrática. Entonces, la agnotología es un concepto que es otra vez un neologismo, ¿verdad? Que, pues, por un lado utiliza una palabra griega neoclásico que se refiere a la ignorancia o el no conocimiento, y la ontología, que es la rama de la metafísica que trata la naturaleza del ser. Entonces lo empezó a utilizar este teórico justamente de ver cómo es. Hay gente que está produciendo la ignorancia de manera deliberada. Es una creación también la ignorancia. Mandarte información, mandarte ciertas cosas que te hacen creer que es noticia, que es verdad, y pues no lo es. Y entonces no es nada más la persona que de pronto es ignorante, sino que además hay un refuerzo en esa ignorancia. Y con esos refuerzos ya cuesta mucho trabajo salir de una situación de ignorancia. Son así como creaciones de muros para que no se puedan saltar. Está cercado el que de pronto está en esta situación de ser ignorante con toda esta creación deliberada. Entonces la pregunta es cómo hacer que esos que están ya ahí de ese lado de la ignorancia, pues salten esas grandes paredes que les están construyendo con pura ideología. Y el populismo es uno de esos muros. Entonces son de los muros que hay que saltar realmente. Se necesita un esfuerzo muy grande. Entonces, lo que está pasando actualmente tiene que ver con estas conductas, como es, los hechos ya no importan. No les importan si los hechos son fidedignos o no, mentirosos o no, o sea, simplemente ya no importan los hechos. La siguiente es una mentira repetida vale más que 1000 verdades. Es una de las cosas que pasan en las redes sociales en este momento, todo eso que se vuelve viral. Y no importa que tú pongas, eso es fake, eso es falso, ya se volvió viral otro y tu verdad pequeñita, así, como dice aquí, es eclipsada por una mentira emocionante. Ya habíamos visto que la realidad se considera aburrida y una mentira emocionante, pues ahí es donde está los que tienen a no querer ver los hechos.
¿Por qué? Porque la verdad es aburrida, no quieren estar aburridos. Y pues gente que tiene vida aburrida, pues en las mentiras emocionantes se encuentra pues, una razón de salir de su aburrimiento. Y eso es terrible, ¿no? Porque cómo tú les puedes dar una verdad emocionante que sea equivalente a esa mentira. Y la verdad, por otro lado, pues es amenazante. Ven la verdad como algo amenazante. Y como ya había comentado el profe Mendiola, pues tiene que ver con hechos que son culturales y que desde casa no nos han creado las condiciones para no temer a la verdad. Entonces, si a ti te educaron mal y cada vez que decías una verdad, pues terminabas pues golpeado, regañado, pues empezaste a tenerle miedo a la verdad, a no decir la verdad, por no tener un castigo. Y eso es realmente un defecto de la educación en México. Y por eso, pues de pronto la gente se vuelve mentirosa, por no enfrentar la verdad, no tener un castigo, no tener ahí algo que pues realmente lo pone en una situación de crisis. Entonces ahí es donde, pues sí, la verdad es emocionante si desde niño te, pues castigaron por decir la verdad. Eso de que no hay debate en casa ante un padre autoritario, una madre autoritaria. Aquí se hace lo que yo digo y ya. Tenemos un defecto de origen, que es la educación en México. Estas conductas se basan en la creencia. Además, el no querer ver la parte de lo que es la verdad. Hay mucha creencia y ante la creencia, pues cuesta mucho trabajo desarticularla, porque se describe como la disposición favorable de las personas que dan por ciertas afirmaciones, aunque carezcan de bases comprobables y constituye la primera forma de vincularse socialmente. Además, eso es muy interesante para la cuestión de por qué la gente cree tonterías, noticias falsas, porque se vincula socialmente. Son politicón, somos seres sociales. Y si no estamos vinculados socialmente, ahora sí que mienten por socializar. Y eso es un peligro, eso es terrible. Y ahí es donde, pues, hay que hacer un esfuerzo muy grande para realmente poder desarticular la mentira. Porque incluso los que de pronto empiezan a decir la verdad, perdón, de manera sistemática y empiezan a decir, no, no creas en esas cosas, te están mintiendo, te están engañando y les dan las pruebas, se empiezan a quedar aislados, se empiezan a quedar, ahora sí que los otros se dan la vuelta y ahí te dejan con tu verdad. Y se los digo porque yo ya vi el caso del profe Mendiola. Llegó un momento en que quedó así totalmente aislado porque nadie quería escuchar que, pues, el populismo no es bueno para México. Y él se los ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Y ahí es donde decir la verdad además tiene esa consecuencia de que en lo social crea un aislamiento y ¿quién quiere estar solo? Pues nadie. La creencia se deriva de la confianza y la confianza está asociada con la reducción de complejidad de la libertad de otros seres humanos. Y entonces ahí es donde está esta cuestión de la confianza, donde realmente tiene que ver con un entramado social y ya habíamos visto que la libertad es un concepto, no se puede ver, no se puede medir, no se puede, incluso hasta ni señalar. Y entonces eso pone en riesgo nuestra libertad, esta confianza. Y pues no creo que sea algo bueno. Entonces, se les da confianza a personas mentirosas, se les da confianza a personas que te engañan, y ahí se ve reducida tu libertad a la larga. Entonces, aquí puse este ejemplo
¿verdad? Que ahora se le ha dado en llamar falacia youtubium, que si está en YouTube, ya es verdad. Y pues ya ven que en YouTube hay un montón de videos falsos también. Entonces me da igual tu microscopio. Las bacterias no existen, mira, lo dicen en este video. Y además tienen pruebas que refuerzan esa creencia a la cual ya están pues apegados. Y es muy difícil desconstruir la ignorancia y esta cuestión de la creencia, porque los seres humanos suelen ser muy crédulos además. Como nos falta esa base científica aquí en México, pues nos basta cualquier video para darlo por verdadero. No lo ponemos a prueba en esta cuestión de hechos, lo que se puede demostrar, lo que hace que tú puedas salir del engaño. Si no quieres dejar de creer en algo, no sales del engaño. Y ahí es donde está pues el problema actualmente, que no se quiere dejar de creer. La función central del lenguaje es la comunicación y no la expresión del pensamiento. Y además, todas estas mentiras están articuladas con lenguaje. Y ahí es donde, pues, la cuestión de la comunicación, ¿verdad? Tiene que ver con difundir noticias, difundir ideas, difundir hechos, y muchos de ellos pueden ser falsos. Y además el lenguaje no ayuda de pronto a ver la verdad, sino a seguir siendo engañados. Esto lo quise poner porque, bueno, se supone que ustedes, estudiantes de comunicación y periodismo, ya sabrán estas funciones del lenguaje, ¿verdad? La expresiva o emotiva, apelativa o conativa, representativa o referencial, estética o poética, práctica o de contacto, metalingüística. Y a mí lo que siempre me llama la atención de estos usos del lenguaje, de estas funciones del lenguaje, es que justamente como están construidas las noticias que desinforman, las noticias falsas, tienen un grado alto de ser apelativas o conativas. Comparte esto en tus redes sociales, es el enunciado. Y no es una pregunta, sino que es una orden. Te están apelando, te están dando ahí una orden, es decir, compártelo ya. Esto es importante. Y la gente, fíjense, le gusta cumplir órdenes, que es lo que yo he visto. Basta con que apelen a esa función del lenguaje para que la gente cumpla órdenes. Y ahí es donde está uno de los modos en cómo están articuladas estas noticias que desinforman. Vamos a decir noticias, ¿verdad? Entre comillas, porque no son noticias verdaderas. Entonces, todos estos, pues, constructos de información falsa casi siempre terminan en esta función apelativa, donde te están dando una orden. Y entre más ignorante eres, más cumples órdenes. Eso es algo que ya me ha llamado mucho la atención. Alguien que ya no es tan ignorante empieza a cuestionar, pues, ¿por qué me está dando esa orden? ¿Por qué tengo que cumplirla? Pero el que realmente es muy ignorante, justamente ese es el por el cual el populismo quiere tener en ignorancia a la gente, para poderle darles órdenes y las cumplan. Y sí, la gente cumple órdenes cuando imperativamente les dicen, haz esto. Entonces, es bueno conocer todas estas funciones del lenguaje justamente para poder identificar cómo están estructurados los mensajes. Entonces, también pueden ser muy emotivos, que apelan a esta cuestión de los sentimientos del emisor. Cuando están
en la función expresiva o emotiva también ahí ese es un gancho. Son dos que usan mucho, la expresiva, la emotiva, primero te conmueven y luego te dan la orden. Y eso es una manera de estar haciendo que la gente haga cosas que, como les digo, nada más por socializar y lo comparten en sus redes sociales. Y de estas funciones, por ejemplo, la metalingüística, son muy pocos los enunciados que usan, porque ahí es emplear la lengua para hablar de la propia lengua, ¿verdad? Es una referencia. Entonces, usan palabras fuera de contexto, por ejemplo, y la gente, pues, que no tiene muy presente la función del metalenguaje, pues cae. Entonces, casi no usan de estas cuestiones en función del lenguaje, lo que sería la metalingüística. También puede haber práctica o de contacto, que te están interpelando, como me estás, estás leyendo esto, tú qué lees esto, tú qué ves esto. Y son los modos en que se van articulando estas mentiras, echando mando de estas funciones del lenguaje. Y apelan a que son representativas o referenciales, de que te están transmitiendo información, pero te la transmiten de manera expresiva, de manera apelativa y de manera de contacto, como hacerte creer que tú eres muy importante. Entonces, ahí es donde si los estudiantes de comunicación y periodismo no tienen presentes bien estas funciones del lenguaje, pues ellos mismos caen. Imagínense el resto de la gente, que pues, cuándo va a llegar a estas cuestiones del lenguaje, porque hay que estudiar para entender muchas cosas y los que creen en algo, pues justamente han suspendido esta cuestión de estudiar algo para no ser engañados. Y aquí la cuestión no es la expresión del pensamiento, de lo que se piensa, sino de la comunicación. No porque te digan algo te están diciendo la verdad. A lo mejor están pensando en engañarte, pero mientras te dicen una frase bonita, una frase que te impacta, una frase donde te digo, pues te están dando una orden y ahí vas y lo compartes. Es importante que todo el mundo se entere y ahí lo estás compartiendo para que todo el mundo se entere. Entonces, es muy complejo toda esta situación si de pronto los que estudian, ¿verdad? Ese sector que llamamos estudiantes, no empiezan realmente a poner en duda sus creencias, sus prejuicios, si las verdades incómodas no les gustan, pero las mentiras reconfortantes sí. Porque además, fíjense, ha sido un esfuerzo muy grande por incidir en los estudiantes, pero es muy difícil incidir en los estudiantes, sacarlos de sus creencias. No basta con que el profesor llegue y diga cuál es la verdad científica, cuál es la verdad de un hecho, cuál es la verdad de algo, si los estudiantes realmente no quieren salir de sus creencias. Entonces, cuesta mucho trabajo. Hay unos autores como Stricke, Spohn y Posner que justamente se han dedicado ya 30 años, ¿verdad? De ver cómo reemplazar esas concepciones erróneas o creencias por concepciones verdaderas. Y lo primero que han visto es que implica un gran trabajo intelectual por parte del profesor y por parte de los estudiantes. Y diré, bueno, por parte del profesor, diré, ese es su trabajo, ¿verdad? El gran esfuerzo intelectual, pero hacer que los estudiantes de pronto hagan ese gran esfuerzo intelectual, la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque están en su nicho de comodidad y no quieren salir ni moverse de su nicho de comodidad. Y además lo tienen que hacer en esto que llamamos semestres o años escolares. O sea, además es una tarea de largo tiempo. De ahí que sea muy difícil de pronto incidir en los públicos en general,
con una noticia, con información que tú les estás dando, porque eso es muy efímero. Si personas que están en un semestre estudiando no los puedes hacer cambiar de opinión, o en un año no los puedes hacer cambiar de opinión, imagínense a la gente en general. Pero sin embargo, pues hay unos momentos donde se consigue, ¿verdad? Cuando se logra reemplazar concepciones erróneas por verdaderas entre los estudiantes. Y cuando pues, ya se consigue eso, ¿verdad? Se empieza, la primera fase es que los estudiantes pues tienen una insatisfacción con esa nueva concepción existente. Empiezan a sentir cierta insatisfacción y ahí pues ya el profesor dice, bueno, siquiera ya los conmoví a que digan, bueno, se hagan la pregunta, ¿y por qué esto no nos gusta? ¿Por qué esto me incomoda? La siguiente fase es que empiezan a encontrar hallazgos en esa nueva comprensión de un hecho. Empiezan a verle algo. La siguiente fase es que entonces su creencia inicial se empiezan a preguntar por la plausibilidad de ella. O sea, ya empiezan a dudar de por qué yo le aplaudía por esto, porque eso me gustaba. Y ya la última fase, ¿verdad? Es cuando se cambia una concepción, ¿verdad?, errónea por una verdadera, se entra en una nueva creencia, en la creencia que esa nueva concepción finalmente ya es fructífera para el estudiante, ya creen algo nuevo. Entonces, es una cuestión donde cuesta mucho trabajo salir de una creencia falsa para entrar en una nueva, pero aquí yo el problema que veo es la cuestión de que pues tienen que estar en una nueva creencia, una creencia verdadera, pero eso no deja de ser una creencia. Pero les digo, es un problema de lo social porque nadie quiere sentirse aislado, tiene que creer en lo que creen nosotros. Entonces, hacer que la sociedad esté en creencias verdaderas, pues es muy difícil. Y ya se ha visto que reemplazar eso en los alumnos es altamente difícil, la mayoría de las veces no se consigue y pues, salen y egresan de carreras, ya son profesionales y sus creencias iniciales no han sido cambiadas. Lo veo simplemente en la cuestión de lo que es, bueno, siquiera pone un poco en duda eh, tu religiosidad. Les digo, se supone que estamos en educación laica y llegan a la universidad y siguen creyendo y se persignan para pasar el examen. Eso es un sinsentido en la universidad laica y no hay manera de cambiarles esa creencia. Yo me he pasado toda mi carrera de profesora tratando de incidir un poquito en eso y nomás no he podido. La mente pública se construye mediante la interconexión de mentes individuales, como las suyas, como las de ustedes, que están aquí en este curso. Entonces, si se piensa de otra manera, las redes de comunicación funcionarán de otra manera, con la condición de que no sea uno solo, sino muchos los que estemos dispuestos a construir las redes de nuestras vidas. Entonces, ese es el problema de las redes sociales, que parecería que quieren que cambien por condiciones externas, pero los usuarios pues no cambian, no modifican sus creencias, siguen pues reproduciendo información errónea. No hay un cambio en el usuario y ese es el problema. Si queremos que las redes cambien y no sean mentirosas, no difundan información falsa, equivocada, pues hay que empezar con uno mismo, que ha sido uno de los planteamientos que hemos tenido aquí en esta reflexión de lo que es la ética del periodista. Pues si el periodista individual y concreto no quiere cambiar ciertos hábitos equivocados, pues por más códigos de ética y de ontología que estén ahí puestos, pues no van a cambiar de actitud. Y uno de los problemas es que hay un ego totalitario, ya lo había mencionado el profe Mendiola, hay un ego individualista posesivo
y ese es el que no quieren cambiar. Y además se centran mucho en la cuestión de, pues es mi yo es incambiable, yo no puedo cambiar, ya soy así. Eso es encerrarse en un ego totalitario. Y además aducir por qué no se puede cambiar, decir, es que yo ya soy así. Ah, o sea, no se pueden cambiar hábitos, no se pueden cambiar conductas si tú ya eres así. Y la pregunta es, pues, ¿quién te hizo así? Porque el ser humano no nace así se va haciendo, o lo van haciendo, o lo van construyendo, pero también se puede desconstruir ese ego totalitario. Y lo primero es renunciar a considerar que yo soy lo primero y yo tengo la razón y yo creo y luego estoy en lo cierto. Creo en ello, así que debe ser verdad. Mi yo no se puede equivocar. Ese es un problema que tenemos actualmente, la cuestión del yoísmo. Si parto de mi yo, pues yo solo me doy la razón. Y además hay un montón de personas que ya su último argumento es, pues yo soy así. Ya se niegan a cambiar, se niegan a ver verdades, se niegan a ir más allá de su propio yo y no le conceden un poquito de razón al que tienen enfrente, porque ya su yo se ha encerrado en ese cerco totalitario. Y es muy difícil sacar de la mentira, del error, del equívoco, si no quieres cambiar ese yo. Y como dice Pérez, pues sí se puede cambiar de hábitos, sí se puede cambiar de hábitos. Es una cuestión de lenguaje y de educación y de voluntad, y más que nada de mucha voluntad, pero hay una falta de voluntad actualmente en querer realmente cambiar individualmente por esta cuestión de este ego totalitario, este ego individualista posesivo. Entonces, ese es un problema que el profe Mendiola siempre lo está mencionando, además. Y lo único que termina es que la gente se le aleja. ¿Por qué? Porque hay un tribalismo moral. La mayoría tenemos la razón. La mayoría ya votamos por AMLO y luego entonces tiene que ser el mejor presidente. Ese es tribalismo moral. Y ahí es donde es muy difícil cambiar lo que está equivocado si la misma persona no quiere cambiar de actitud, no quiere modificar esas creencias. Porque además el que ya cree realmente, además considera que es equivocado dejar de creer en eso. Y tiene que ver con todo lo que ya hemos visto en este curso y con las condiciones de venir de una cultura que pues se ha refugiado siempre en discursos como religiosos. Eso es un peso muy fuerte en la sociedad mexicana que venimos arrastrando. Entonces, parte de encontrar la verdad empezaría a desarticular todos esos discursos que nos tienen anclados en la creencia. La verdad debe defenderse y es la sociedad quien debe hacerlo. Además, es algo que es muy importante de empezar a pensar. La verdad no emerge si tú no la defiendes, sino la mentira ahí prevalece. ¿Qué es eso de que el Estado tenga que ocuparse de nuestra salud, del gas y de la electricidad y de Internet y de los servicios básicos, pero no de la verdad? La verdad es un servicio básico, o lo debería de ser, pero no. Y entonces dejamos que el Estado se ocupe de un montón de cosas y ahora le estamos cediendo hasta esa parte de que incluso se ocupe de la verdad, pero la está construyendo. El que desconoce la verdad es un ignorante, pero el que la conoce y la desmiente es un criminal. Y ahí están las mañaneras los miércoles, desmintiendo la verdad.
Es un acto criminal. ¿Por qué? Porque ahí están engañando conscientemente, diciendo que son mentira lo de la refinería de Dos Bocas, y ponen fotos falsas del pasado y las dan por válidas. Entonces, ese es un acto criminal porque pone en riesgo nuestra libertad social, nuestra democracia, nuestra sociedad, que, pues bien que mal, sí somos bien libres todavía, pero no hay que perder esas libertades. Entonces, cuando vino esta situación de fake news, ¿verdad? Cuando se empezó a decir, es que, pues, las fake news es lo que están haciendo para engañar a la gente, y les digo ya, el propio concepto, pues, es erróneo, porque es desinformación, no noticias falsas, porque la noticia parte del hecho que tiene que ser verdadera, verídica, y no puede haber noticias falsas. Empezaron a usar en el periodismo un concepto que es la posverdad, que es como el reverso de las noticias falsas, que es un concepto que ya desde 2004 un teórico, ¿verdad? Ralph Keyes, escribió un libro donde empezó a denominar que esta era la era de la posverdad, deshonestidad y engaño en la vida contemporánea. Él lo hizo desde 2004, pero en realidad no se empezó a hablar de posverdad hasta que el diccionario Oxford la puso en juego esta palabra, que fue en 2016, y la empezó a poner en juego, ¿verdad? Porque fue una palabra que la gente empezó a buscar en redes sociales que significaba la posverdad, porque los periodistas la empezaron a usar para decir, es que eso que está haciendo Trump son posverdades, que fue cuando en el último año donde Trump empezó a ganar muchos adeptos, empezó a ganar muchas personas que le empezaron a hacer caso por todo lo que él decía, que es el último año de su campaña, y fue cuando el Oxford dijo, ah, vean esta palabra, ¿verdad? La palabra denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Entonces es lo que les decía, hay un apelamiento a la emoción y a la creencia para engañarte, y ya no importan los hechos objetivos. Y esa es la situación en la cual estamos actualmente en México, en esto que se llama la era de la posverdad. Estamos siguiendo esto que se llaman posverdades, que son verdades encubiertas. En realidad son mentiras encubiertas, más que verdades encubiertas, son mentiras encubiertas, y la gente las valida como verdaderas. Y todo esto funciona mucho en lo que son los medios de comunicación. El ejercicio de los derechos de libertad de expresión es lo que se contrapone a la verdad, a la posverdad. Y eso es lo único que realmente parece que puede hacernos, pues, salir de todo este juego en el que nos ha metido el populismo. Cuando la libertad de expresión es prohibida en los países de tendencia totalitaria, ¿verdad? De posverdades, sus consecuencias son terribles y repercuten en la conformación de la memoria histórica de los países, porque además cambian la historia, la van adecuando a esas posverdades y determinan que ahora pues las cosas se dicen de otra manera, como lo que está haciendo aquí en la Ciudad de México la gobernante de esta ciudad. Dice, no, ahora ya no vamos a decir Puente de Alvarado, y le pone un nombre de náhuatl o de un supuesto personaje del pasado de antes de los españoles. Y ahí es donde sí repercute en lo que es esta memoria histórica de los países. Y aquí en México ya tenemos ese ejemplo. Nos quitó la estatua de Cristóbal Colón porque eso lo trajeron los españoles. Entonces nos está borrando nuestra memoria histórica.
y por una creencia en que, porque es una creencia que tienen los mexicanos, ¿verdad? De que somos bien prehispánicos y que vinieron los españoles y que nos sojuzgaron cuando nos apellidamos Hernández, Reyes, Mendiola. ¿De dónde somos prehispánicos? ¿Dónde está nuestra línea prehispánica? Y entonces eso es lo que está usando, por ejemplo, aquí la Sheinbaum para apelar a esa falsa identidad histórica y borrarnos nuestra verdadera identidad histórica, que es la que venimos de ser españoles, venimos del otro lado. Dice, no, venimos de aquí, somos originarios de este lugar, nada más tienen que recordarlo. Para que lo recuerden, les voy a cambiar el nombre de las calles, el nombre de los lugares, voy a quitar todas las estatuas que tengan referencia a los españoles. La fuerza del populismo es mentir con posverdades, eso ya está algo bien demostrado, totalmente demostrado. Y ahí es donde la libertad de expresión y de crítica, aunque no erradiquen las mentiras políticas, pueden preservar y proteger los significados normales de falsedad, verdad y veracidad. El único que nos puede salvar realmente, que tengamos esta libertad de expresión y crítica a todo eso que nos están inventando. Pero si no tenemos una perspectiva histórica, si no nos interesamos por ver qué realmente pasó en el pasado, pues nos pueden inventar cualquier verdad histórica de la nada. Entonces sí es muy importante la historia para que no te engañen, pero no la historia que escriben desde una perspectiva gubernamental, sino lo que son historiadores que se dedican realmente a revisar archivos, que hacen historiografía, no cuentos históricos, que pues hay un montón de cuentos históricos que también no son ciertos y que vienen que mandan de los libros de texto de la SEP, como por ejemplo el Pípila, los niños héroes, o sea, ejemplos hay un montón, pero si no los cuestionamos, si no vamos y vemos y revisamos qué sí pasó en los archivos, que ahí está la historia para ser revisada, nos inventan cualquier cosa, porque es posible producir relatos históricos a conveniencia de los grupos de interés y de las élites gobernantes. No importa que sean verdaderos o no, en tanto permitan la movilización de la opinión pública de modo pragmático y a favor de quien se asume como portavoz de la posverdad. Y eso es lo que está pasando ahorita, justamente. Nos están inventando un montón de relatos pseudohistóricos y por la ignorancia que les había planteado desde el principio, pues un montón de gente la está creyendo. La posverdad es parte de una racionalidad política que involucra medios y fines y no se promueve al margen de esta. Entonces, ahorita con esta cuestión del populismo, ¿verdad? Y esta racionalidad política, pues hay unos medios de comunicación que se están alineando con ese populismo, con esas posverdades y las difunden sin mayor criterio. Entonces, sí es un modo planificado y deliberado de actuar en política, en la cual es importante el lenguaje público, sea verdad, mentira o falsedad, y por eso todos los días está ahí la mañanera, así como el diseño de situaciones propicias para beneficiarse de los efectos de la posverdad, puesto que ésta funciona y rinde frutos. Y los frutos que quieren todos estos que se dedican a la posverdad, pues tiene que ver con lo que es una política electoral que rinde dividendos inmediatos en votos. Entonces, es todo un entramado para que tú sigas votando, para que tú te creas esas mentiras y ahí te gobiernen las personas equivocadas porque ya te crearon un discurso de que ellos son los meros buenos para gobernar. Entonces falta un poco de criterio, no solamente lo que es la libertad de expresión, sino la de crítica. Y además una crítica fundada en cuestiones
de la historia mínimamente para que no te engañen en lo más elemental, que es inventarte hechos falsos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el gobierno protector de la verdad? Eso es lo que hacen los populistas. Además, te hacen creer, te hacen sentir que ellos están protegiendo una verdad. Que si ellos no la protegen, pues ¿a dónde va a llegar México? ¿A dónde va a llegar el mundo? Entonces es todo un entramado realmente donde se dan mentiras, verdades manipuladas, aduciendo que es por el bien público. Y eso todo el tiempo lo están refrendando, es que es por el bien público. Incluso dicen, es por seguridad nacional, cerrar los archivos y que nadie los revise. Entonces te están cuidando de que no te vayan a confundir según ellos. Pero en realidad ellos son los que están confundiendo a la población, son los que están ahorita emitiendo esas falsedades. Y ahí tenemos el caso de Estados Unidos. Y ya Trump, que se podía reelegir, ¿verdad? No lo reeligieron. Esa es una prueba contundente que de pronto las personas pues empezaron a ver que una cosa era lo que les había dicho, los había engañado y la realidad en la que estuvo Estados Unidos durante su periodo de gobierno. Porque si hubiera sido tal como él lo decía, pues lo hubieran reelecto otra vez, ¿no? Porque ahí sí se da la reelección. Ahora, el problema es en países donde no hay reelección y que de pronto te la quieran inventar y tú caigas en que es buena la reelección. Ese es un problema en el cual está México, pues ahí, pendiente de esa situación, que de pronto nos puedan inventar o una reelección o lo que es esta cuestión de, pues voten por mí, refrenden mi gobierno para que vean que yo soy el más chido. Pues no, loco, deja que termine tu periodo y ya veremos. Pero nos quiere inventar elecciones intermedias para refrendar que él es el mejor gobernante del mundo. Aspectos que en un pasado no muy lejano daban cierta estabilidad y seguridad al individuo, como lo pueden ser la religión, la naturaleza, el empleo, el matrimonio y el sistema social, están siendo paulatinamente sustituidos por el individuo. Un individuo confundido, despistado y sin saber qué hacer ni a qué santo encomendarse, que son de los problemas que ya había planteado el profesor Mendiola, este nihilismo en el que estamos actualmente. Y solamente pues nos estamos agarrando de nuestro ego egoísta, de ese ego que es realmente lo que nos hace encerrarnos y no abrirnos a nuevos puntos de vista, a nueva información, nos encierran nuestras creencias y creemos que el gobierno nos va a sacar del hoyo. Entonces, ya en lo que es esta, pues, crítica a lo que es la desinformación, las noticias falsas en Estados Unidos, se les empezó a caracterizar como bullshitters, que son manipuladores o charlatanes, aunque se presentan como personas que simplemente se limitan a transmitir la información. O sea, todos estos periodistas pasivos que ayer estuvimos revisando, en realidad se dedican a una cosa muy distinta. Más bien y fundamentalmente son impostores y farsantes, que cuando hablan solo pretenden manipular las opiniones y las actitudes de las personas que les escuchan. Así pues, principalmente su máxima preocupación consiste en que lo que dicen logre el objetivo de manipular a su audiencia. En consecuencia, el hecho de que lo digan sea verdadero. Entonces, así empezaron a caracterizar a Estados Unidos a sus periodistas pasivos, que además, pues en esa pasividad ya se habían pasado del lado de Trump. Y pues que es justamente estos bullshitters, son personas que intentan persuadir a alguien o conseguir una admiración diciendo cosas que no son ciertas.
Aquí se los puse en inglés, pero aquí está la traducción en español. Puedo distinguir aún, en el español de España les llaman gilipollas. Puedo distinguir un gilipollas cuando lo veo. Es un completo gilipollas, pero probablemente conseguirá el trabajo. Entonces son personas que no son muy inteligentes, además. Y lo que sería la traducción literal, ¿verdad? Pues es mierda de toro. Digo, tiene mucho sentido cuando le dicen el cacas, ¿verdad? Es un bullshitter. A eso se dedica. Aquí les puse el concepto de gilipollas, ya que esa es la traducción que nos dan los traductores, ¿verdad? De qué es ese concepto en español, pero es un concepto que usan en España. La palabra gilipollas tiene relación con tonto y penes, o en otras palabras, tonto de la polla, se refiere a alguien que piensa con el pene y no con la cabeza. Eso sería un gilipollas. Es lo peor que se le puede llamar a un macho ibérico. Es lo mismo que en inglés se dice dickhead o cabeza de pico, como diríamos los chilenos, o fascia di caso, como dicen los italianos, que eso es eh, cabeza de mierda, me parece que es la traducción del italiano, ¿no? Y tiene que ver con pues esta cuestión de que eso apesta. Y después aquí, el niño gilipollas que quería volar. O sea, sí hay que ser muy gilipollas para creer que puedes volar, ¿verdad? Pero bueno, en México tenemos la palabra que es pendejo, porque no usamos gilipollas, pero aquí en México, pues ese es el concepto que se usa, que sería el equivalente a ese bullshitter, ¿verdad? Y además, como pues fui y me encontré esta información, pues sí es un adjetivo muy ofensivo, humillante, insultante, ultrajante, vejatorio, injurioso, y puede sustituirse por eufemismos como torpe, estúpido, tonto, inepto, incompetente, inútil, sopenco, incapaz, obtuso. Vean todo lo que es un pendejo. A que no me superas en lo pendejo, a que sí. Porque además, así es como en Twitter hay de pronto, cuando se pone así muy ríspido con sus información fidedigna, ¿verdad? Que está en Palacio Nacional, sale el hashtag Don Pendejo. Y esto es ya una cuestión de opinión pública. No es que yo le esté diciendo así, así ya está caracterizado en redes sociales este personaje como Don Pendejo. Cada vez que sale con una tontería, pues así sale el hashtag. Y pues lo que son sus seguidores y hasta los bots que usan, ¿verdad? Se ponen como en acción muy intensa para derribar ese hashtag Don Pendejo y pues nunca lo pueden tirar porque ya se va creando un consenso de que, sí, 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 es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque realmente es un ser pusilánime, un cobarde. Entonces se necesitan canales, es un canal de dos vías que se complementa en la debilidad del producto final. Son dos partes las que están haciendo toda esta cuestión de desinformación, noticias falsas. El que construye la pieza informativa, la emite, la distribuye y la difunde. El que la recibe la utiliza con o sin verificación. El que no cuestiona su contenido ni lo confronta. Queda claro que los dos actores se conjuntan y que sin uno no existiría el otro. Entonces, por un problema son los emisores, pero por otro lado, y creo que es mucho peor, son los receptores, que no tienen capacidad de crítica, que no tienen la menor intención de verificar si eso realmente es cierto o no. No tienen la intención de confrontarlo, además. ¿Por qué? Porque coincide con su creencia y coincide con ese, pues, estar sin ser perturbados en sus ideas. ¿Cómo funciona la posverdad? Aquí me encontré esta infografía que pues nos da el camino de estas posverdades, de estas noticias falsas. Se difunde una noticia impactante y atractiva, puede ser mentira o real, pero manipulada.
Es lo primero que pasa, se empieza a dar esa difusión. Y además, en esto de que es impactante y atractiva, apela a esas funciones del lenguaje, de que te apela primero a tu emoción y luego te da la orden. Por su impacto se comparte por redes sociales hasta hacerla viral, y ese es un problema. Pues sí, los chismes se vuelven virales siempre, pero las verdades no. Son muy pocos los que caen en difundir la verdad frente a un chisme. Los medios tradicionales, por no ser superados, retoman la noticia. Además, ese es un defecto de los medios de comunicación actualmente, que están subidos además en Internet para tener competencia, para ser competentes. Usan muchas redes sociales. Ahorita en Twitter, en Facebook, hasta en WhatsApp, ¿verdad? En Instagram, en la otra red que se llama IG, ahí se me está yendo esa otra red, que era de puras fotos, y ahora todos los medios eh, que se dedican a difundir noticias hacen uso de estas redes sociales. Entonces, por no ser superados, pues, ay, tú compártelo, con tal de tener rating, con tal de que me vean, con tal de que le hagan clic a mi portal. Aunque la noticia es desmentida, no se difunde como la mentira. Entonces, además no basta con desmentir la mentira. Si ciertos usuarios no quieren salir de sus creencias falsas. Como la aclaración no convence o llega a todos, entonces la noticia falsa se convierte en una verdad manipulada. La verdad no se hace viral, ese es el problema. Mientras que la mentira sí se vuelve viral. Así es como funcionan todas estas posverdades. Y además, como ya son millones, ¿verdad?, que reprodujeron el video, pues tiene que ser verdad. Entonces, es un círculo vicioso, donde ellos mismos se dan la razón, porque pues, sí, son un montón de gente que creen cosas que no son ciertas. Usuarios de redes sociales ponen su granito de arena para desinformar, que esa es la cuestión de por qué de pronto eso se ha vuelto tan eficaz, la difusión de las mentiras. Porque en redes sociales, además, pues es un campo de mucha libertad. Y pues sí, tú puedes publicar lo que quieras, pero por pereza, por no tomar con seriedad la información, ¿verdad? Estos usuarios de redes copian parte de un texto y de manera atropellada lo reproducen como un hecho real, probado y de creación propia. Además, tienen selección, porque hacen selección de acuerdo a sus creencias falsas y de artículos que de pronto, pues sí, a lo mejor sí son ciertos, pero ellos seleccionan nada más una parte que corresponde a su falsa creencia y es lo que reproduce. No reproducen todo completo. Y ese es un problema también, que es un sesgo informativo, porque nomás toman esa partecita. Cuando si lo reprodujeran completo, a lo mejor pues los otros que lo leen verían cómo es el contexto. Entonces lo sacan de contexto y lo hacen circular. Para las facilidades de las TICs y el candor de muchos usuarios de los textos que corren por Internet, las redes sociales, Facebook, los mensajes de WhatsApp, lo que es además esta parte donde es Messenger, ¿verdad? Que es todo cerrado, que llegan cotidianamente por los teléfonos celulares, con el solo hecho de verlo por escrito, le dan el valor de certeza al registro escrito. Ese es un problema de los que creen que, pues, la verdad está por escrito, que es los que creen en la Biblia. Si está escrito, tiene que existir Dios. O sea, es una creencia que es muy peligrosa, creer que porque ya está escrito es cierto. Y no tienen la capacidad de ver que pues, por escrito también se puede mentir. No basta con que te miren a los ojos, ¿verdad? Para que tú veas que te está mintiendo, no, pero si es por escrito, ¿cómo le ves la mentira en los ojos al otro? Y vean el asunto. ¿Quién no tiene un móvil en la mano?
ese es ahora un problema que tenemos, porque antes, cuando no teníamos los móviles en la mano, no había internet, pues había que salir y buscar el periódico, comprarlo, era un esfuerzo, ¿verdad? Que ahora pues con tu móvil en la mano tú no haces ningún esfuerzo y ahí te está cayendo la información, ahí te está cayendo. Y además ya viene el dispositivo, ¿verdad? Por lo menos aquí en México, hay unos lugares donde ya justamente les digo que si los usuarios no se quejan de ciertas cosas, pues no van a llegar a la verdad. En Europa ya lo que es, por ejemplo, eh, el sistema Android, el sistema de Google, han sido demandados por usuarios que dicen que en sus móviles no tiene que venir precargados ciertas cosas, como es que son los navegadores de Google por default, ¿no? Tú compras tu móvil y ahí ya viene cargado el navegador, pues por comodidad, pero pues, también te mete un montón de información que tú no solicitaste. Y ese es el punto de los usuarios en Europa, sobre todo los que están en esto que llamamos la comunidad europea. Incluso le han puesto multas a Google por ser un monopolio de la información y lo han ido como que haciendo que no te vendan los móviles, ¿verdad? Porque no importa la marca, si viene en sistema Android o si viene en ciertas marcas que usas, pues ahí ya viene precargado y si tú no eres un usuario muy consciente, ahí lo vas a tener toda esa desinformación. Yo cuando compro un nuevo aparato, nuevo equipo, yo le quito todas esas cosas que llegan de gratis, porque además te empiezan a llegar de gratis y de pronto tú no tienes la habilidad de ver cómo está ese sistema, incluso hasta les terminas pagando. Te empiezan a cobrar, tú ni cuenta te diste cuándo fue que te registraste en eso. Y además te desfalcan. Tú dices, yo tenía aquí 5 pesos y ya no los tengo. ¿Por qué? Porque esas noticias ya te las empezaron a cobrar y en algún mensaje que te llegó, tú le diste que sí a algo y ahí ya te los empezaron a cobrar. Entonces, además, se necesita una habilidad, ¿verdad?, de uso del móvil para no estar atrapado por esas falsas noticias. Por la casi adicción de difundir notas apoyadas en la posverdad, noticias parciales de una verdad previamente registrada o de manera premeditada, algunos grupos construyen noticias falsas para un fin no lícito, para manipular a conjuntos sociales a fin de influir en el diseño de políticas sobre un tema o para obtener un beneficio específico en diferentes ámbitos de interés. Que ese es donde los usuarios también ponen su granito de arena para desinformar, donde realmente, pues, les digo, hay un montón de opciones para circular noticias falsas. Y si tú no eres una persona muy consciente de todo eso, pues las estás haciendo circular y las compartes en tu grupo familiar, en tu grupo de WhatsApp, porque te pareció simpático, porque te apeló a un sentimiento de enojo, de, ay, pobrecito, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos metidos en un grave conflicto con nuestros móviles en la mano. Berger señala 6 aspectos que hacen que un mensaje se mencione, se comparta o se imite hasta el contagio. Uno es una moneda social, ya la habíamos visto. O sea, compartes mentiras por convivir, por socializar. Entonces, es una moneda social todos estos mensajes. Son disparadores, son estímulos que llevan a pensar en cosas relacionadas. Tú tienes un interés y pues ahí ves algo que coincide contigo y pues lo compartes. Apela a la emoción, que es lo que les digo que es una de las funciones del lenguaje. Utilizan mucho este tipo de enunciados donde tú te conmueves por algo, porque además no es nada más que te lleven a una situación triste, también te hacen enojar, también te hacen reír, o sea, apelan a las emociones. Público, consiste en hacer visibles nuestras ideas o productos e involucrar a otros en la conducta que se desea. Eso es algo muy fuerte en las redes sociales, porque en los medios tradicionales realmente uno no podía
pues ver ahí reflejado lo que opinaba, pero en redes sociales pues, todo el mundo se ve ahí, ahora sí que en la posibilidad de hacerlo público, y eso en lo social pues es un estímulo, ver que ya tengo 15 likes de mi tontería que publiqué, un valor práctico, ¿verdad? Porque realmente tú no tienes que hacerlo todo eso, pues ahí circula en las redes, lo tomas. Es muy práctico estar en esta situación de publicar algo. Y luego la cuestión de las historias. La gente no solo comparte información, cuenta historias, que es con lo que empezó este tema de hoy, con una canción que puso profe Mendiola, donde pues sí nos gustan los cuentos, nos han educado con cuentos, nos han hecho ver que todo es un cuento. Entonces es ahí como algo muy difícil de desarticular, porque nos gustan los cuentos, así como nos gustan las mentiras, nos gustan los cuentos, porque nos educaron para eso. Y entonces ya para terminar el tema de hoy, ¿verdad? Y mañana seguimos con esto. Les voy a poner aquí nada más 8 pasos para reconocer noticias falsas. Estos 8 pasos los ha puesto en juego lo que es la Federación Internacional de Asociaciones y Bibliotecarios, que es una asociación que realmente está así con los pelos parados de wow, la gente ya no está leyendo como se debería de leer, sino que ya es todo, parece que prefieren las noticias falsas, la desinformación, por el tipo de libros que van y solicitan en las bibliotecas. No es el ámbito de los medios de comunicación, sino simplemente es la reacción de los bibliotecarios a ver el tipo de información que ahora están buscando los usuarios de bibliotecas en libros. Entonces, lo primero es investigar las fuentes de las noticias, la fuente de esos libros, indagar sobre las noticias, realmente si lo que viene en ese libro es cierto o no, porque ese es un problema. Usamos los libros para decir verdades, entonces hay un montón de libros que dicen puras falsedades, y sin embargo tienen que estar en bibliotecas. Es lo paradójico. El bibliotecario no puede excluir libros, decir, no, estos libros no van a entrar en mi biblioteca. Reconocer al autor. Es un autor que realmente está avalado por una institución, una academia, pero pues academia que sea de prestigio, no las que se han inventado para justamente avalar cierto tipo de autores que engañan. Comprobar las fuentes que avalen la información, eso es siempre algo que uno tiene que estar viendo si realmente esas fuentes existen, son fidedignas, no son dolosas. Comprobar los datos de las noticias, si los datos son ciertos o no, indagar notas raras o extravagantes, que es de la mayor cosas que puede haber en los libros. Hay un montón de libros que nada más se centran en eso, en cosas raras o extravagantes. Considerar el sesgo de la noticia, ¿verdad? Eso que les decía, que si no son nada más un fragmento y ya te quitaron todo el contexto. Y la última, pues preguntar al bibliotecario si esa literatura es buena de leer o no. Tienen un criterio los bibliotecarios muy preciso para clasificar libros. De pronto pueden decir, pues ese es un libro de autoayuda, mejor no lo leas. O ese libro está lleno de mentiras. O sea, preguntarle a alguien si realmente lo que estamos leyendo es bueno de leer y por qué es bueno de leer o por qué no es bueno de leer. Y no creer nuestro propio criterio para considerar que ya sabemos qué es lo bueno que hay que leer. Porque todo esto tiene que ver con que leemos. Y al final de todo esto, pues mientras no haya una educación, ¿verdad? En los usuarios que viene de fondo, pues no se va a poder ver la verdad. Además de las soluciones tecnológicas, ¿verdad? Pues ya tenemos internet, que es una gran solución tecnológica que debería de estar sirviéndonos para ver la verdad de la realidad. Pues parece que no es así porque no estamos educados. Entonces, hay que insistir en la educación de los usuarios, de los ciudadanos, para privilegiar los hechos, la información probada y la formación de valores éticos en la producción, difusión y uso de la información.
es necesario formar a los usuarios para vivir en una sociedad plural, diversa, incluyente, respetando los dichos y hechos del otro. Pero es un problema de fondo en México, porque no estamos educados para estas cosas. Y pues me encontré esta imagen que dice: educar es acompañar en la búsqueda de la verdad. Eso es educar. Entonces, hay profesores que no están en la búsqueda de la verdad, sino de que tú creas en ideología populista. Como aire y como luz para que sea auténticamente libre. Para eso es la verdad, para ser libres. Y pues ya como última imagen que aquí puse es, pues parece que el mundo fue inventado antiguo, como dice Macedonio Fernández, ¿verdad? Porque resulta que en el país de pronto se empezaron a dar cuentas de cosas como esta. Es razonable preguntarse si esto que llamamos posverdad no alude al viejo arte político de la disimulación, vestido ahora con nuevos ropajes. Y por eso es importante pues saber nuestra historia, para que no nos engañen con nuevas cosas como estas de la posverdad. Y pues ya estaban en el país todos hablando de posverdad, hasta que alguien dijo: bueno, ¿no es esto lo que antes decíamos que era disimulación de los políticos? ¿Por qué no volvemos a llamarle las cosas como ya se las llamábamos antes, para que no creamos que estamos descubriendo el hilo negro además? Entonces, ese es el asunto de lo que es pues esta cuestión de la desinformación, esto que llamamos posverdades, noticias falsas, que además con un montón de nuevas palabras, pues personas que no son muy, diré, del medio, pues pueden creer que además estamos en una nueva situación, pero no. O sea, todo esto es el arte del engaño, que es muy viejo en la humanidad. Bueno, mañana seguiremos ya con más puntos de cómo desarticular ahora todo esto, pero teníamos que estar primero viendo qué es esta situación. Voy a dejar de compartir. No sé si el profe Mendiola tenga algún comentario al respecto de lo que es toda esta información que estoy yo aquí comunicándoles, y sobre todo pues dejar de creer un poco en cosas que consideramos que son buenas. Duda activa, que es lo que siempre les he estado diciendo en este clase intersemestral. En la transmedia posible, en esta condición trascendental de didáctica universitaria, he ido tejiendo mis opiniones y comentarios, profesora Adela, con el profesor Gad en el Es chat, lo que veo. que es ir pues salpimentando lo que usted ha venido explicando. Ya lo planteó en la forma más fuerte. Nuestra función es acompañar en la búsqueda de la verdad y no predicarla. Y ahí es donde se ve que el estudiantado actual en México, y dicen que en gran parte del mundo, ya viene muy atarantado porque ya no preguntan. Quieren que los llevemos de la manita a la verdad. Y la interacción se reduce a acciones como de querernos cortar la transmisión, en lugar de estarnos interrogando. Entonces yo lo que plantearía es, ya sea alguien que esté entendiendo, o el profesor Gado, usted, ¿qué me preguntarían sobre esto que soy parrésico? Por decir la verdad, yo he padecido todo lo que el populismo mexicano ignorante le aplica a un viejo que quiere decir la verdad, y más desde los salones de clase y la libre cátedra de la que llama su universidad cuando él es politécnico, pero eligió ser de la UNAM para decir la verdad. Y pues en lo leve, diría, yo he padecido hasta la saciedad de eso. Han optado por inventarme personalidades de libertino sexual que quisiera tener,
con mentiras como la foto que sale de Mendiola, me llevó a su casa y me hizo que besara mujeres. Y nunca sale el video donde estudiantes de Aragón demostraron que eso le estaban escribiendo personas de sexo masculino y se los daban a personas de sexo femenino para que lo colgaran en esa agresión populista que es un scratch feminoide. Pero bueno, yo lo que no quiero es estar llorando, mi censura por escribir pedo. La vez que me castigaron por ganarle un debate al Vaticano. Pero esos son, digamos, anécdotas de mi vida personal. Me gustaría más bien a las mentes jóvenes que quieren vivir sin fake news o FNs, lo que deberíamos de empezar a decir, para salir del discurso populista, responder preguntas, aumentar la necesidad o voluntad de información que ustedes tengan, porque si no podría hablar por horas. Pero entonces, para inspirar o convocar esas preguntas, pongo la canción que usted dijo que puse al principio para esperar a los estudiantes. La voy a compartir en pantalla y con eso espero que miren preguntas y diálogos. Aquí veo que ya participa el profe. No nos pongamos paranoicos. Ahí va, ahí va. Es un descanso, sí. Es un... en los tiempos de mis automóviles eran autos con clutch. Este es un enclochamiento. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. 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 Que la cuna del hombre la mece con cuentos. Que los gritos del hombre los ahogan con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y sé todos los cuentos. Que el llanto del hombre lo tapona con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Me
members of Congress, and fellow Americans. In the normal course of events, presidents come to this chamber to report on the State of the Union. Tonight, no such report is needed. It has already been delivered by the American people. Y entonces, esa sería mi opinión. Lo que Claro. busca la opinión pública es callar a estos idiotas que ocupan la pantalla. Así se llaman Bush, Obama, Stalin, Hitler, el Cacas. Son idiotas reaccionarios que creen que tienen en su cabeza, revelado por la Virgen María, el sentimiento del pueblo que ellos inventan. Son como el Cacas, que van a todos los municipios, les ven la cara, pero no hablan con todos. No les preguntan a todos, no van a ver a las madres con hijos enfermos de cáncer. No, el Cacas va, le aplauden y se va. Así son los patriotas, que son como el patrón y como el padre, patriarcado. Y eso es lo que queremos desarmar con la opinión pública y echando abajo las FN, las paparruchas, los bulos que existen desde siempre. Quizá ahora que los estamos administrando de manera civil y ciudadana, los empezamos a notar que siempre ha habido una masa indiferente que se traga lo que sea con tal de no preocuparse. Lo único que no quieren es preocuparse. Y viven encerrados en su burbuja de que si oyen solo su voz, no se preocupan por nada, pero si te oyen a ti les va a preocupar algo. Y es toda la gente que no me quiere oír, que no quiere que hable yo. Es por parrésico. Está esa masa, que es cómo le podemos afectar esa masa en su educación de los hábitos, porque tiene que ver con cómo los amamantan, con cómo les cambian los pañales. No, ese horror ahora de cuánta criatura nace en manos ajenas porque su pobre madre tiene que irse a trabajar. Y ya no tienes el placer del pecho materno, sino la pesadilla de la tía que te pellizca, es bebé, y le choca como chillas. Pero eso no lo quieren revisar los socialistas, eso no lo quieren revisar los periodistas. Triste vida de las criaturas encerradas con gente loca, que no está capacitada para tratar con criaturas tan frescas en la ignorancia, y que les van a inventar Halloween, Reyes Magos, Juan Diego, Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, como la vida, mitos, 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 ideología. Y ahí es un problema que yo realmente veo. ¿Cómo puedes tú cambiar algo que lleva... Pesa miles de años, sí. Sí, exacto. Incomodándolos, opinando y diciendo la verdad, buscando cómo causar asombro en los más inteligentes, que generalmente llegan un rato a la universidad y se desconsuelan como usted y como yo, de que en la universidad no se aprende nada importante. Fue la mediocridad. De la Universidad Nacional Autónoma de México ha salido un solo invento científico importante siquiera para la Ciudad de México. El invento más grande que ha dado la UNAM es un champú de sábila, no una mejor gasolina, ni siquiera una licuadora que no haga ruido. Eso quiere decir que las universidades son un mito. Y parte de eso es estar en esta acción pequeñita, diciéndoles a mentes inteligentes, confíen en la universidad, duda activa. Porque si no, ya te están dando el anzuelo de la corrupción y por eso matan periodistas. Por corruptos. No los están matando por decir la verdad. Los matan por ser empleados del narco o siervos del Cacas. Entonces,
pues no hay interrogantes, aporto transmedia. El documento también que puse al principio de esta sesión sobre lo que es la acción común. Comparto de nuevo la pantalla y de ahí platico con el profe Gadi, con usted, profesora Adela. Gad hablaba de un libro que había compartido, pero a mí se me fue su link. Lo puso hoy, lo puso ayer. Eso hay que pedir que lo responda en el chat. ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Qué causas explican el comportamiento de la gente cuando compra, vota o elige pareja? Las ciencias sociales como la economía, la sociología o la psicología social intentan responder a este tipo de preguntas. Después los políticos, los organismos nacionales o internacionales se basan en estas teorías para tomar sus decisiones o para justificar las decisiones que toman. Solemos pensar que la ciencia describe las cosas tal y como son. Sin embargo, la ciencia está hecha por científicos, cuya forma de pensar, prejuicios o ideología se filtran inevitablemente en sus teorías. Detrás de estas teorías pretendidamente objetivas puede ocultarse planteamientos ideológicos que aceptamos sin darnos cuenta. Jürgen Habermas pertenece a una corriente filosófica denominada la teoría crítica, que se desarrolla en Alemania a lo largo del siglo XX y cuyo objetivo central es investigar la relación entre las ciencias sociales y las ideologías, intentando mostrar que en cualquier actividad humana, y la ciencia lo es, siempre hay detrás intereses. Partamos de un ejemplo sencillo, la economía. La teoría económica parte de los siguientes supuestos. Primero, el ser humano es fundamentalmente egoísta, es decir, da prioridad a sus intereses por encima de cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, el ser humano actúa de forma racional, es decir, busca los medios más eficaces para lograr aquello que desea. A partir de estos fundamentos, los economistas desarrollan todo tipo de teorías sobre lo que la gente compra o vende, por qué cambia de trabajo o qué hace con sus ahorros. Desde un punto de vista crítico, debemos preguntarnos por la validez de estos dos supuestos. ¿Es el ser humano inevitablemente egoísta? Los economistas nos dirán que la experiencia lo corrobora, ya que sus teorías funcionan. Pero también lo podemos ver como un proceso de profecía autocumplida. Si me explican que los seres humanos con los que convivo son egoístas y que esto está científicamente probado, amoldaré mi conducta a esta visión de forma que muy probablemente terminaré comportándome también de forma egoísta. El segundo supuesto, las teorías económicas identifican racionalidad con eficacia. Esto es lo que la teoría crítica denomina racionalidad instrumental. Es un tipo de racionalidad que se caracteriza por tomar en consideración únicamente los medios, asumiendo como dados cualquiera que sean los fines. La racionalidad instrumental es indiferente a los fines. Cualquier fin es válido. No hay, por tanto, una racionalidad sobre los fines. ¿Pero esto realmente es así? ¿La racionalidad instrumental es la única posible? La racionalidad instrumental está orientada al control o al dominio de algo para ponerlo al servicio de mis intereses. Este es, por ejemplo, el tipo de relación que en el mundo moderno hemos establecido con la naturaleza. Desde la óptica de la racionalidad instrumental, la naturaleza es solo un medio, un recurso que debemos controlar y dominar para ponerlo al servicio de las necesidades de los seres humanos. No es de extrañar que el desarrollo científico y tecnológico haya conducido a la explotación del planeta. Si trasladamos la racionalidad instrumental al campo de las ciencias sociales, ¿no conducirá esto a una explotación y dominio de los seres humanos equivalente a la que vemos en el mundo natural? La teoría crítica busca poner de manifiesto lo que no se dice, lo que no se explica. Por ejemplo, cuestionando el supuesto de que los seres humanos somos necesariamente egoístas o que la única forma de ser racional es mirar la eficacia solamente. Pero para Habermas, además de esta crítica, es necesaria una labor más positiva, más constructiva, desarrollar una teoría del ser humano y de la sociedad alternativa
a la del egoísmo y la racionalidad instrumental. Esto le conduce a proponer la teoría de la acción comunicativa, que tiene en su base la razón comunicativa o dialógica como alternativa a la racionalidad instrumental. El punto de partida de Habermas es la comunicación. La comunicación es un hecho fundamental en la vida de los seres humanos en cualquier época y lugar. En la comunicación está inserta una racionalidad, la razón comunicativa, que nos permite comprender la dimensión social del ser humano desde unas claves muy distintas a las que plantean muchos científicos sociales. La afirmación fundamental es esta: si los seres humanos fueran irremediablemente egoístas y la única racionalidad fuera la instrumental, la comunicación no existiría, o de existir habría desaparecido. Vamos a intentar comprender esta afirmación a través de tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la comunicación requiere un compromiso recíproco con la verdad o la validez de lo que se dice. Todos sabemos que hay muchas situaciones en las que mentir es beneficioso, pero en una sociedad en la que la mentira fuera lo habitual, la comunicación dejaría de existir. ¿Para qué voy a escuchar lo que alguien me dice si sé que probablemente miente? Esto revela que la comunicación es una actividad cooperativa basada en la confianza mutua, es decir, que el respeto por la verdad o la validez de lo que se afirma es más fuerte que los intereses egoístas de cada uno. Sin este compromiso con la verdad que damos por supuesto en los demás y que asumimos cada uno de nosotros, la comunicación no sería posible. Desde el punto de vista de la racionalidad instrumental, mentir puede ser racional en muchas ocasiones. Es decir, puede ser un medio para lograr lo que quiero. Desde el punto de vista de la racionalidad comunicativa, mentir o engañar es irracional, porque me incomunica y me aísla de los demás, me impide establecer vínculos con ellos. Por el contrario, el compromiso con la verdad, en la medida en que hace posible la comunicación, fortalece mis vínculos con los demás. El segundo aspecto es la disposición al diálogo racional. La finalidad de toda comunicación es el entendimiento entre quienes se comunican, en un doble sentido: entender lo que cada uno dice y, en segundo lugar, entenderse en el sentido de ponerse de acuerdo. Supongamos que tengo un vecino muy ruidoso que me impide dormir. Acudo a su casa y le digo: debes hacer menos ruido por la noche. Y él me contesta: ¿por qué debería hacerlo? A partir de aquí podemos ver el contraste entre los dos tipos de racionalidad que estamos analizando. Desde la perspectiva de la racionalidad instrumental, el objetivo es encontrar un medio que logre el efecto que deseo. ¿Cómo conseguir que mi vecino deje de hacer ruido por la noche? Puedo recurrir a la amenaza o directamente a la violencia. Puedo recurrir a los incentivos, por ejemplo, pagándole dinero. O puedo recurrir al engaño o la manipulación. En cualquiera de estas acciones estoy tratando a mi vecino como una cosa en la que quiero influir para conseguir el efecto que busco. Desde la perspectiva de la racionalidad comunicativa, su respuesta ¿por qué debería hacerlo?, permite iniciar un diálogo en torno a las razones que sustentan mi ruego. La finalidad de este diálogo es exponer las razones que cada uno tiene y confrontarlas, para intentar llegar a un acuerdo o entendimiento. En un diálogo de este tipo, mi objetivo no es influir en mi vecino, sino convencerlo, que comprenda que efectivamente tengo buenas razones para exigirle que haga menos ruido. Puede ser que en el curso de este diálogo sea él el que me convenza con sus razones. En cualquiera de los dos casos tratamos de motivar la acción de la otra parte con argumentos. La comunicación implica la disposición de los hablantes a aceptar, resolver sus diferencias dialogando, en busca de un acuerdo basado en las mejores razones. Evidentemente el acuerdo no siempre es posible, pero la disposición a convencer y a dejarse convencer está implícita en la comunicación. Es lo que da sentido al diálogo. El tercer aspecto es considerar que el diálogo racional es el modelo ideal de relación social entre personas. Hemos visto que la comunicación conlleva la disposición a emprender un diálogo racional en busca de entendimiento cuando este acuerdo no se da en principio. En un diálogo racional, las personas establecen un tipo de relación en la que se reconocen mutuamente como sujetos libres e iguales. ¿Por qué? El objetivo del diálogo es convencer, no coaccionar ni manipular. Por lo tanto, los que dialogan se tratan entre ellos como personas libres que atienden solo al peso de las razones. Y en segundo lugar, quienes dialogan reconocen la igualdad de todos los participantes. Todo el mundo tiene igual derecho a la palabra y las razones que cada uno aporta merecen igual consideración. En condiciones ideales, el diálogo se desarrolla libre de coacciones y con un reconocimiento pleno a la libertad e igualdad de todos. Pero esto es algo más que una utopía o un buen deseo. La lógica del diálogo lleva implícita estos principios y por lo tanto tienen un valor regulativo.
Esto quiere decir que se puede apelar a ellos cuando las cosas en un diálogo real no funcionan conforme a este ideal. Si la finalidad del diálogo es el acuerdo o el consenso, el diálogo es la máxima expresión del respeto incondicional que toda persona merece como sujeto libre. La racionalidad instrumental es indiferente a los fines o valores, solo atiende a los medios. La racionalidad comunicativa nos muestra que es irracional no respetar ciertos principios o valores sin los cuales la comunicación no es posible. Compromiso con la verdad, la búsqueda del entendimiento y el respeto a todo hablante como sujeto libre e igual son valores que están inscritos en el propio hecho de la comunicación y que conforman una ética, la ética dialógica, de valor universal. Como universal es el hecho de la comunicación. Evidentemente hay muchas situaciones de la vida social donde rige la racionalidad instrumental. Los agentes en una bolsa, los soldados en la guerra, los políticos en unas elecciones o los conductores en una carretera atascada. Sin embargo, podemos enumerar otras tantas situaciones donde es la racionalidad comunicativa la que estructura las relaciones que establecen entre sí las personas. Distinguir ambas nos permite reflexionar sobre hacia dónde evoluciona nuestra sociedad y cuál de las dos racionalidades es la que se impulsa y favorece. Más claro ni yo. Y me encanta esto. Realmente es hacer que intervengan las otras voces, las otras identidades. Y ahí pues continuamos en esta situación. Solo hay dialogicidad ética y deontológica en el periodismo profesional en este momento dentro de este curso si dialogamos. Si no dialogamos, estamos reproduciendo el esquema populista de prédica de una carita para unos imbéciles. Y espero que esto no sea así. ¿Qué les pareció, profesor Gad y profesora Adela, ese planteamiento tan rápido, sencillo y directo en Gachupín de la Universidad de Compostela, de Madrid, Santiago, donde publicamos nuestra investigación sobre graffiti? No se escucha. Su micrófono cerrado, maestra. Me parece muy claro el planteamiento, porque además coincide con muchos de los planteamientos éticos que pues yo tengo muchos años que vengo estudiando con usted, ¿verdad? Como la racionalidad instrumental, la comunicativa, pero realmente no me imagino yendo a decirle a mi vecino que su música está muy alta a las 3 de la mañana, cuando están aquí los del fiestódromo. Sí. O sea, simplemente la situación de que vaya yo les toque y que me hagan caso, lo veo muy difícil. Ahora, nunca lo he intentado, pero, o sea, el escenario que me empiezo a plantear se me hace muy difícil que cuando están en su fiestódromo yo pueda implementar un diálogo comunicativo, y no un diálogo instrumental, por ejemplo, como de, pues ahorita llamo a la patrulla, ya que no me estén haciendo caso. Pues fíjese, Eso es lo que yo veo de dificultad. Pero ahí voy rápido. En el contexto México mexicano, no se en realidad, puede porque estoy diciendo que no hay democracia. Ya, en México no se puede porque no hay democracia. Pero, por ejemplo, yo tengo unos amigos que se fueron a vivir a Cleveland, entiendo es Ohio, en Estados Unidos, junto al lago, el Gran Lago. El sujeto este era un pendejo vulgar de Villacuapa y ponía su música cumbiambera a la hora de la noche cuando se ponía a estudiar física cuántica para dar clases en la universidad. A la segunda noche que lo hizo, llegó una patrulla con la vecina y el patrullero le dijo, le va a hablar su vecina. Y la vecina le dijo, tenemos un acuerdo civil en el edificio
de que solo se puede hacer ruido de las 9 a las 9. De las 9 de la noche a las 9 de la mañana, nadie hace ruido. Y el patrullero le dijo, esta primera vez es una multa que tiene usted civil. Le debe pedir disculpas a su vecina y a mí dejarme entrar para marcarle hasta dónde le puede subir el volumen, aparato de sonido, de acuerdo a los acuerdos de la ciudad. Eso es una democracia. Hay alguien que te apoya. Claro. Por eso lo que digo es, si los estudiantes ahorita no están dialogando, ya están sometidos al populismo. Y se los quiero hacer saber. Entiendo en este momento 14 personas que nos oyen casi en silencio y borradonamente, tienen en su cabeza la jaula del populismo. Y les estoy invitando a que se salgan de ahí. Yo ya les estoy abriendo la puerta, el pajarito, y se vuelva libre. Porque si nada más están tragando camote y oyendo la verdad, nosotras no son libres. Dígame, profesora. Yo hace rato le Bueno, agradecía a la maestra Adela su sentido común dentro de su discurso, y hace algo que también observé en el video que nos está mostrando, profe, porque la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, ¿no? A través de Jorge Hagemer nos plantea esta cuestión de la razón instrumental, y la misma escuela en su tercera generación ya vuelve años más tarde a decirnos que, a retomar el sentido común justamente, ¿no? A decirnos que hay otras maneras, ¿no? Y que nosotros no, y que nuestra naturaleza es comunicativa. A mí, al contrario que la maestra Adela, a mí sí me hizo imaginar un escenario donde podía ir a tocarle a mi vecina, invitarle un té en mi casa o en su casa, ¿no? Y decirle lo que pienso de este ruido y ofrecer también algo a cambio, ¿no? Quizá a ella le molesta algo sobre mí y no se ha atrevido tampoco a decirlo, ¿no? Sobre mis conductas como vecino. Entonces también imaginando los escenarios de no hacer esta visita, como usted decía, maestra, algo instrumental, ¿no? Sino que también pienso que podría implicar un compromiso, ¿no? De las dos partes, tener algo que ofrecer. Y bueno, les cedo la palabra porque le interrumpí, de hecho. Lo siento mucho. No, no fue interrupción. Creo que para ninguno de los tres. no. Esas son las acciones pequeñas que hay que realizar. Por eso soy odiado por la mediocridad en México, básicamente. Porque yo no me callo, yo en la calle les digo lo que hacen mal a los que lo hacen mal. Y me arriesgo a cada rato que me anden calumniando, me digan mil cosas feas, Santa Claus, ¿no? Pero yo sí le hago así a los que veo sin cubrebocas, sí les hago así a los que veo sin vacuna, a los que escupen en el metro. Ya no me meto con los borrachos de la cumbia porque ahí sí he vivido momentos muy desagradables. Los borrachos de la cumbia, del reggaetón ahora. Todavía la cumbia se podía bailar, pero el reggaetón es puro perreo. Regresar a la animalidad de la esclavitud y en un pésimo castellano inventado por gringos. Pero entonces la gran cuestión que sí planteó la profesora Adela es, se necesita diálogo racional. Predicadores solitarios como Obama, como Bush, como López o el Carita, no es, se necesita el diálogo, y falta. Y ahí es donde se necesitan los grupos que establezcan la deontología. No te vas a quitar el engaño populista a solas oyéndome hablar a mí. Vamos a quitar debatiendo, que es lo que les da cuscús a los estudiantes de ahora. Debatir. No saben debatir. Solo saben decir, sí, señor, que la amo para que me ponga 10. Lamo el culo, lamo la verga, lamo el piso y hago la tarea y póngame 10. Y luego nos tiene que poner 10 a todos, pero todos somos igual de pendejos. Ay, perdón, que pelmazo es mejor, ¿verdad, maestra? Todos son igual de pelmazos, igual de rajapitos.
Ese es gilipollas en mexicano, ya nadie dice rajapitos. Gilipollas. También es polla pendeja, que es lo que quiere decir en buen español, gilipollas. Es el que te hizo a ti pendejo, es un gilipollas. Porque ve lo que estás haciendo, pendejo. Y en todo eso es parte de lo que tenemos que dialogar con racionalidad. En algún momento usted lo planteó en sus esquemas, es llegar al dominio metalingüístico. Nadie ejerce en México. Aquí estamos haciendo metalingüística sobre muchas cuestiones claves de ética, de ontología y populismo. Bien. Pues espectáculo. Ahora, yo tengo... Dime. ¿Cómo? ¿Qué Espectáculo, dijiste, pues. Gar? Y espectáculo, Sí, ¿verdad? claro. La sociedad del Ahora, espectáculo yo es que tengo todo el mundo está calladito. Yo tengo una pregunta respecto a cómo salir de la ignorancia. Sí. Hay un tema que pues tiene mucho que ver con el engaño populista y es la falta de perspectiva histórica, de cómo, pues por lo menos por los que venimos de la educación de la SEP, pues hay un montón de mitos en la historia que pues, ahí están y pues, con eso nos han educado y realmente se necesita un, diré, esfuerzo extra para trascender, diré, la literatura de la SEP. Mi pregunta es, ¿qué tiene que leer cualquier buen mexicano, verdad, que quiere enterarse de la verdad historiográfica, no la de los cuentos? Mi pregunta tiene que ver con que hay un autor al que yo pueda recurrir, hay unas fuentes, hay un lugar donde pues yo sepa que esa información tiene ese sentido historiográfico, de responsabilidad con los hechos del Lo primero que hay pasado que y que quitarnos no me los está manipulando. es la idea de Jerusalén, de que hay algún lugar donde está la neta. O varios lugares, las fuentes, o sea, tiene que Eso, ver como... hay varios lugares, hay muchos lugares. Aquí en términos de periodismo profesional, yo ya planteé y está en el programa del curso intersemestral en la bibliografía, el libro de historiografía que editó mi hermano Alfonso Mendiola, desde muchas instancias académicas y desde la Universidad Iberoamericana, donde él imparte cátedra. Nos falta ciencia historiográfica. En México la historia son cuentos, cuentos que te cuenta la maestra, cómo te cuenta el niño artillero, que ya soñaba con Andrés Manuel un siglo antes de que él viniera, decidió tomar una antorcha, ir a hacer estallar el cañón contra los malvados gachupines que venían a perseguir al divino Morelos. Cuentos, cuentos, cuentos. Historiografía es busca documentos. ¿Te crees azteca? Busca un documento en tu familia que demuestre que tú tienes sangre de azteca. Porque si te lo inventó tu maestra o el libro de texto gratuito, están apendejando. Si tienes 8 apellidos españoles, ¿de dónde se te ocurre, imbécil animal, que tú puedes ser zapoteca? Si tienes 8 apellidos españoles, por más que te llames Basinica en mixteco, si tienes 8 apellidos españoles, eres español o española. Y eso es los cuentos, nos inventaron cosas que no son. Somos los conquistadores, somos los colonos que llegamos como los norteamericanos a adueñarnos de esta tierra, matamos a los indios. Ahora los tenemos de sirvientes, de yalitzas, bajando para los Cuarón y ya. Pero no lo quieren pensar los niñitos pobres de la UNAM menos. Pero entonces ahí está el libro de historiografía de los Mendiola, yo soy la oveja negra, hasta ellos también me hacen cruz porque digo demasiadas verdades. Y ser siervo de los jesuitas es estar del lado de la guerra, de la violencia, del ejército de Jesús, que es el de San Ignacio. Pero sin embargo, mis hermanos son ilustrados y cultos como yo. Y en ese libro de historiografía plantean qué es lo que debe hacer una persona educada para entender de verdad el pasado.
Es una gran responsabilidad y no hay un cuento que te lo cuente. El libro es como una caja de herramientas para intentar esa acción si uno tiene voluntad y mamó la dignidad del pecho de tu madre. Pero entonces estamos, como yo había planteado también desde, pues, creo que en cada clase he estado diciendo eso de que hay que revisar los archivos. Sí. Esa es la Preguntarles labor a que los tenemos, viejos como yo. revisar los archivos. Pues sí, usted es un Preguntarles a los archivo ya, viejos como yo. justamente, como No todos dice los abuelos están hablando de Pink Floyd preguntarle al bibliotecario, y lo borracha ¿no? que era Janis Joplin y cómo se enamoraron de Amy Winehouse, ¿no? No, habemos unos que sí estudiamos historia. Y a esos es a los que hay que recurrir, ¿no? A la gerontología, a la gerontocracia. A veces los Bien, viejos sí entonces sabemos más. seguiré promoviendo la búsqueda en archivos ahora Sí, digitales, porque sí. además tenemos ya esa parte que es muy a la mano. Antes no se podían consultar muchos archivos porque eran físicos, había que ir a Usted encontró un el edificio. ejemplar del Imparcial, donde se ve que el Imparcial era una máquina de propaganda de Porfirio Díaz hasta cuando le inventaban atentados. Es lo que le van a inventar ahora Claro. al CACAS. Y yo encontré el Excelsior donde se dice que Zapata era un delincuente. Era un miserable asaltante al que la policía lo puso en su lugar. Un Mayo Zambada, de esas cosas. Y ahí es donde uno se pone a buscar, uno encuentra los periódicos donde es mentira todo lo que dicen las maestritas y los maestritos sobre el 2 de octubre del 68. Que Sabludowski dijo que era un día luminoso y con sol. El otro día los periódicos no dijeron nada. Ahí están en internet, los pueden ver. Que no los engañen. Ahí está que los Ayotzinapas mataron a Rivas, ¿no? Al auténtico Rivas. Ya estamos fuera de tiempo, maestra. Cierto, ya se nos fue el tiempo en estos comentarios que, pues, a mí me hacen realmente pensar muchas cosas y sobre todo, pues, cómo incidir en materias para seguir reforzando esta parte de búsqueda en archivos, de hacer historiografía desde el periodismo, porque creo que el periodismo tiene mucho que ver en estas historias falsas y mientras no se haga un periodismo de tipo historiográfico, por ejemplo, pues México no va a salir de su situación de ignorancia en la cual estamos metidos. Y Exacto. bueno, Ya están poniendo pues los no me... nombres en el chat para la asistencia de hoy. Sí, por favor, pongan su nombre. Y bueno, mañana seguiremos con el Ojalá que con tema de, pues ahora preguntas. cómo ver, cómo detectar noticias falsas. No sé, pero no le escuché hasta el final, maestra. No sé si escucharon bien todos los demás. Estaba en lo de las asistencias y que mañana vamos a empezar a detectar las FN. Bien, Exacto. pues un gusto Mañana ya saludarles. tendremos la metodología que dicen los maestros de la FES Aragón, ¿no? Tienes que tener un método. Y ahí Son hay un montón de antiguitos, métodos para hacerlo. son antiguitos. Sí. Pero bien, mañana seguimos con este tema, ya estamos casi terminando. Mañana ya tendremos más elementos para que el viernes, pues, ustedes mismos planteen ejemplos. Bonito día. Nos vemos mañana. Síganse cuidando mucho. Bonita tarde para todos. Abrazote.